Y teníamos este ejercicio, que considerando los datos de la figura, me pedía calcular la medida de A a C. Esta es lo que me pedía calcular. Llamémosle X. Esta medida. Entonces dijimos, la clave de este ejercicio, aquí solo tengo un ángulo y el dato de enfrente, nada más. Entonces no es suficiente con un solo dato. Necesito tener más. Por lo tanto, ¿cómo se resolvía este ejercicio? Tengo este dato extra por afuera, me dice, de que aquí hay una perpendicular, 90 grados, y que aquí tengo 15 grados. Entonces, si esto es como una escalera y yo traslado esa pared aquí, vertical, también voy a tener 90 grados, y estos 15 grados también se replican en la parte de arriba. Estos son los mismos 15 grados. Correcto. Entonces, aquí con esta vertical formo un triángulo de 45 grados. 45 y este también sería 45. ¿Por qué? Porque este es de 90 y la suma de todo es 180. Si este es 45, este tiene que ser 45 también. 45, 45 es 90 y los 90 es 180. Entonces, con eso ya tengo que este es 45 y este es 15. La suma de todo esto es 60 grados. 45 más 15. Así ya tengo un ángulo más. Con dos ángulos y un dato de un lado ya puedo resolverlo. Esa es la clave para resolver este ejercicio. Estas consideraciones previas. Entonces, ahí está dibujado mi vertical, los 15 grados adentro y los 45 en el triángulo, rectángulo. Por lo tanto, quiero saber yo el lado de abajo. Pero aquí sigo teniendo yo dos triángulos. Uno, un triángulo recto por 90 grados y el otro triángulo más grande, que es el dato de la X. Entonces, tengo un lado, dos ángulos, ya puedo utilizar ley de senos. Esto es 60, aquí no dice, lo puse allá arriba, entonces B es 60 grados. Y yo quiero saber la X, que es el opuesto de B, 60. Por lo tanto, A que es 45 y su lado opuesto que es 9 raíz de 6. Despegando la X, 9 raíz de 6 por seno de 60 y el resto del número. Esto casualmente tenía valores de ángulos notables que multiplicando y se hacía extremos con extremos, medios con medios. Todo va a multiplicar arriba. 3 por 2, 6 por 6, 36. La raíz de 36 es 6 y quedaría 9 por 6. Eso se puede simplificar con la mitad de 6, 3 y queda 9 por 3 igual 27. Así se calculaba este ejercicio. Ok. Bien. Listo. Aquí uno más para que lo trabajen y con este terminamos lo que son estas partes de triángulos. Entonces, tengo toda esta información y me piden hallar el seno de este ángulo.
No tengo este lado por si acaso, solamente este de aquí. ¿Ok? Entonces ahí está. Tengo esta información. En el triángulo BDC, en este triángulo, tengo el coseno del ángulo. Este. El coseno del ángulo es 1/3. Ya lo tengo calculado. Entonces, por ley de coseno, calculamos. Este lado es igual a la suma de esto al cuadrado menos el producto de los mismos por el coseno del ángulo. Se van las raíces, 3 por 2, 2 por 2, 4, este al cuadrado, por 3, 12. El cuadrado trae 9, x cuadrado, 3 por 2, 6x, y el coseno que vale 1/3. Se simplifican 6 con 3, queda 2x. Ya, ¿qué pasó aquí? Pasó lo siguiente. Esto quedó una ecuación cuadrática. Se saltaron esa parte. Quedó x cuadrado menos 2x. Este 12 viene al otro lado a restar. Entonces 9 menos 12 menos 3. ¿Ok? Entonces, como es una ecuación cuadrática, factorizando, menos por menos más, 3 por 1, 3 y 3 menos 1, 2. Una solución es x igual a menos 1, que por ser negativa no me sirve. Por lo tanto, la solución que sí me sirve es x igual a 3. Eso por deducción, utilizando este triángulo, ya yo sabía que era 3. Lo calculé con esto. Ahora estamos calculando de otra forma ese lado x. Sabiendo de mi lado opuesto, ya puedo calcular lo que me pidieron. Me pidieron el seno de el ángulo θ. Entonces tengo el opuesto, seno de θ. 3 sobre seno. Y al otro lado del ángulo opuesto, seno del ángulo. Despejando, 3 por seno entre 5. Ahora necesito saber cuánto es el seno, porque lo que tengo es el coseno. Lo mismo que dibujé allá. El triángulo, este es 1, este es 3, la hipotenusa. Por Pitágoras, yo sé que la hipotenusa es igual a la suma de los lados al cuadrado, ¿no? A cuadrado más b cuadrado, todo al cuadrado. Si mi hipotenusa es 3, un lado es 1 y el otro es lo que yo busco. 3 por 3, 9, menos 1, 8. B cuadrado igual a 8. Sacando la raíz, B igual a raíz de 8. Entonces, raíz de 8 es 4 por 2. La raíz de 4 es 2. Uno adentro, otro afuera. ¿Correcto? 4 por 2, la raíz 4 es 2 y adentro queda 2. Ahí está. Así se calculó ese dato para poner el seno de alfa que no tengo. Y el seno de alfa va a ser opuesto sobre hipotenusa. 2 raíz de 2 sobre 3.
¿correcto? El seno es opuesto sobre hipotenusa. 2 raíz de 2 sobre 3. Y esto lo reemplazo acá. 2 raíz de 2 sobre 3. Se me da esto con esto. Y me da 2 raíz de 2 sobre 5. Eso es lo que me pedían. Hallar el seno de eso. Entonces, ya está resuelto mi ejercicio. Si bien esto yo lo calculé de esta forma, y aquí se demuestra haciendo con la ley de coseno. Sale lo mismo. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos esta parte. Y entramos a la unidad 6, que es geometría. En geometría son cosas básicas. Entonces, es un recordatorio de todo lo que son áreas y perímetros de figuras. ¿Por qué? Porque justamente se trata de hacer un resumen de todo el contenido básico de matemáticas de colegio. Entonces, estas son las fórmulas. Dicen, el área de un cuadrado son los lados al cuadrado. Bueno, debe ser L de A al cuadrado, ¿no? Está mal el dibujo con la fórmula. Si el lado es L, entonces base por altura. Pero como es lo mismo, L por L cuadrado o al cuadrado. El perímetro, 4 veces los lados, 4L, la suma de los 4 lados. Un rectángulo es lo mismo, A por B, base por altura. Pero que los valores son diferentes, de A y de B. El área de un rectángulo. El perímetro, entonces son 2A más 2B. Se puede poner 2A más 2B o factorizando 2 veces A más B. Un triángulo es la mitad de un rectángulo, ¿no? Si yo lo parto entonces un triángulo es la mitad de un rectángulo. La fórmula es base por altura sobre 2. Lo mismo que este base por altura, el triángulo es sobre 2. El perímetro es la suma de todos sus lados. Las fórmulas básicas. En un rombo, el producto de sus diagonales. Diagonal mayor, diagonal menor. Sobre 2. Perímetro, se supone que en este son todos iguales. 4A, la suma de todos. Un romboide viene a ser lo mismo que un rectángulo. Porque este pedazo que se sale hacia allá es lo mismo que si yo le hago la sombra acá y es el mismo pedazo que tengo a este lado acá. Entonces, si este lo corto y lo traigo acá, viene a ser lo mismo que un rectángulo. Por eso que es base por altura, es lo mismo. Y la fórmula es para área y perímetro es igual. En un trapecio tengo dos lados diferentes. Uno corto, uno largo. Entonces la suma de los dos lados sobre 2. Por la altura. Entonces, las bases, tengo dos bases distintas. Entonces, la suma de las bases por la altura sobre 2. Esa es la diferencia. Y el perímetro es la suma de todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una otra figura de las que la más aplicada puede ser la de los polígonos. Esta en general, primero debería calcularse el perímetro. Es el lado por la cantidad de lados. Y aquí es el área es el perímetro por la apotema. Esta A se llama apotema. Sobre 2. Este es diferente. De un círculo
el área es pi por radio cuadrado y la longitud o circunferencia depende pi 2 pi radio. Bien, estos otros son extras. Listo. Entonces aquí tenemos de todo figura. Áreas y perímetros. Disculpe, Dígame. disculpe, que puede volver a la diapositiva anterior para poder sacarle captura. El siguiente. de eso. Al ejercicio que hicimos El siguiente. en esta fórmula. Esta fórmula ustedes la buscan y la encuentran en todas partes. ¿Ok? Entonces, Mostró 3 diapositivas de figuras, ¿no? solo 2 fórmulas, son 2. Aquí están los cuadrados y aquí está el círculo. Con estas fórmulas es suficiente para la mayoría de las figuras. Entonces, calcular el área y el perímetro es solamente aplicar la fórmula directa. Un cuadrado, el área es los lados al cuadrado, 5 por 5, 25. En este caso. Lado al cuadrado, 5 por 5, 25. El perímetro, la suma de los 4 lados, o 4 por 5, 20, ¿no? Mide 5 por 4 lados, 20. Listo, no es más. En un triángulo, es base por altura sobre 2. Es la mitad de un rectángulo o un cuadrado. La base sería 8, la altura 2. Base por altura sobre 2. Se va el 2 con el 2, queda 8. El perímetro es la suma. 4 más 5, 9 más 8, 17. El perímetro del triángulo. Tengo un círculo. Pi por radio cuadrado. Mi radio aquí es 5. Entonces, pi por 5 al cuadrado. Pi es 3.14, 5 por 5, 25. Y ahí está. Bueno, aquí dice decímetro. En todo caso deberían ser decímetros. La circunferencia o la longitud de la circunferencia, 2 pi por el radio. 2 pi por el radio. Sobre el cuadrado dicen en la parte sacando perímetro. Perímetro. El 4 ya tenía el dato para poder sacarlo. Claro, como todos los lados son iguales y el perímetro es la suma de todos los lados, entonces 5 más 5 más 5 más 5. O sea, 5 por 4. La fórmula del perímetro es los lados multiplicado por 4 directamente. Tiene 4 lados. O si quieren lo suman, el resultado es el mismo. Así como en triángulo se suman todos los lados, en un cuadrado o un rectángulo igualito se suman. Es lo mismo, un cuadrado o un rectángulo. Porque ambos tienen altura y base. Por ejemplo, este vendría a ser un trapezoide, ¿no? Donde tengo bases diferentes. Entonces, ¿qué decía? Cuando tengo bases diferentes, se suman las bases. 11 más 5 sobre 2. Base por altura. La altura es esta, la vertical, 7. Suma de las bases, 5 más 11 sobre 2, porque se maneja como un triángulo, en donde se suman las bases. La tenemos, podemos retroceder a la fórmula. A ver, anterior. Perdón. Sería la primera.
Aquí está un trapecio. Se maneja como un triángulo. Solamente que base por altura sobre 2, aquí sería la suma de las bases por altura sobre 2. La única diferencia. El cuadrado, 4 veces el lado, el perímetro. Listo. Entonces, perímetro es la suma de todo. 7 más 5 más 9 más 11. Todo alrededor es el perímetro. Entonces es la suma de todo. 10, 9, 19, 20, 27, 32. Un rectángulo, lo mismo que un cuadrado, es simple, base por altura. El área es base por altura. 10 por 5, 50. Y depende de las unidades, esto es al cuadrado porque estoy multiplicando, ¿no? 10 milímetros por 5 milímetros, 50 milímetros cuadrados. Las áreas son al cuadrado. Decímetros, centímetros, metros, ¿no? Todo al cuadrado. El perímetro, ya sea que sume 5 más 5, 10 más 10, o hago la fórmula de sumar 2 veces 5 más 10. ¿Ve? Aquí está fórmula. 2 veces 10 más 2 veces 5. 5, 5, 10. 10 más 10, 20, 30. O le pongo a todos 10, 10, 5 y sumo todo, ¿no? Lo mismo. Este es 10, este es 5. 10, 20, 15, 25, 30. Aquí tengo un rombo, el siguiente. El rombo dice que es el producto de sus diagonales, igual que un triángulo. Base por altura, pero estos son sus diagonales mayores por diagonal menor entre 2, como si fuera un triángulo. Diagonal que es 18, la otra que es 6, entre 2. Esto es simplificando, mitad 9 por 6, 54. El perímetro, estos dados son iguales, por lo tanto es 9.5 por 4. 78. Ok, aquí están la mayoría de las fórmulas. Faltaría rombo. Aquí. ¿Qué tal si ustedes lo van haciendo? Ok. Esto es un romboide, suma las bases por la altura sobre 2, el área. Perímetro, suman, suman. Y me faltaría este dato. 47 más 57 sobre 2 por la altura. Esa es mi área. El perímetro. 47 más 57 más 2 por 30. Aquí está considerando que estos dados son iguales. 2 veces 30. Listo, la suma de todo es el perímetro. A ver, ustedes calcúlenme ese dato. A ver, ¿cuál sería aquí su área? Base por altura. Es lo mismo que un rectángulo. Ya vimos que este lado se traspasa acá y base por altura. 9 por 4. El área directamente. Y el perímetro, estos dos valen 9 y estos dos valen 5. Entonces, 2 veces 5 por 2 veces 9,
la suma de los dos. 2 por 9 más 2 por 5. 10, 18, 28. ¿Ok? Son fórmulas fáciles. Estas figuras son bien sencillas, entonces directamente aplicamos la fórmula. ¿Cómo calculan este? En medio círculo. Aquí tienen que tener cuidado. Esto que mide 6 es el diámetro. El radio es la mitad de esto. ¿Ok? Aquí tienen que tener cuidado. El diámetro es 6. La mitad, 3 y 3, eso es el radio. Entonces, pi por radio, que es 3 al cuadrado. Sobre 2 porque es medio círculo. ¿Ok? El perímetro, 2 pi por radio. El perímetro sería la mitad del círculo, 2 pi por radio sobre 2, la mitad, más estos 6. ¿Se dan cuenta? Aquí comienzan a ponerse diferentes. Entonces, la fórmula dice que el perímetro es 2 pi por el radio. Pero ese es de un círculo completo. Entonces, sobre 2 sería la mitad de este círculo. Pero solamente la circunferencia de aquí a aquí. Comienza aquí y termina aquí. Esta parte hay que sumársela. Más 6. Para tener toda la vuelta. Por lo tanto, mi perímetro, 2 pi r sobre 2 más 6. ¿Listo? No se perdieron, ¿no? Ok, este es igual a este. Es un polígono. La fórmula es la misma. A ver, calcúlenmelo. Entonces, el área es el número de lados, que aquí son 3, 6, 8. Sería 8 por 6, que mide cada lado, por la apotema, que es 7.2. 8 por 6 por 7 sobre 2. Esa sería mi área. Ahora, aquí está es lo mismo que calcular primero el perímetro. Es el perímetro por la apotema. También así aparece la fórmula. Entonces el perímetro es la cantidad n por la medida de lado. N por L. 8 por 6, 48. Por lo tanto, en el área lo mismo. 8 por 6 por apotema. Sobre 2. 172 y 48. Leonardo calculó bien. María Ilse le faltó. ¿Ok? Tal vez porque no están escritas las fórmulas. Pero aquí la fórmula dice, en base a esto, el área es igual a n, que es el número de lados. Aquí son 8. Por L, que es la longitud de cada lado. Por apotema. Apotema es esta altura. La vertical, esta altura. Del centro,
en vertical hacia un lado, hacia cualquiera. Sobre 2. ¿Ok? 8 lados por 6 de largo es el perímetro. Lo mismo, 8 lados por 6, por eso es el perímetro por la apotema sobre 2, el área. ¿Listo? Bien, aquí tenemos uno más. A ver, ¿cómo lo harían ese? Entonces, en esta figura sería el área del círculo grande de radio 15 menos el área del círculo pequeño de radio 8. Sería pi por 15 cuadrado menos pi por 8 cuadrado. Al área grande le resto el área pequeña y ese es mi resultado, el área de la parte pintada de amarillo. El perímetro. Ahora el perímetro, si esto es una figura de metal, tengo por fuera un perímetro y por dentro otro perímetro. Se sumaría el perímetro del círculo grande más el perímetro del círculo pequeño. ¿Cuál es la fórmula del perímetro? Aquí está. 2pi por r. 2pi por 15 más 2pi por 8. La suma de los dos, porque tengo dos perímetros. Interno más externo. Entonces simplemente se suman. Acá divido entre 2 porque es la mitad de un círculo. Aquí tan completo. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Bien. Listo. A ver, dígame. Ok. Entonces, esto es bases diferentes, se suman. Ya tienen los resultados. Ok. Veamos. La suma de las bases, 43 más 36 sobre 2. Multiplicado por la altura. Bases por altura sobre 2. Si son diferentes las bases, se suman las bases. Eso me da 474. Primero sumo. 40 y 30, 79. Y aquí puedo simplificar. Multiplicado por 6. El perímetro es la suma de todos los lados. 36 más 20 más 43 más 15, 114. Eso sí me lo dieron bien. ¿Listo? Ok. ¿Cuál sería el área y el perímetro de lo que está pintado de rosadito? Calcula. No está complicado. Solamente tomen en cuenta la figura. Para el área, entonces tengo dos áreas que considerar. Una, el cuadrado. El área al cuadrado es base por altura, 7 por base al cuadrado, L cuadrado. Área estamos hablando, ¿no? Base por altura, que es el mismo, 7 por 7, 49. Menos, le quitamos el área del círculo. Si esto mide 7, entonces el radio va a ser la mitad, 3.5. Pi por radio cuadrado, ese es el área del círculo. Por lo tanto, el cuadrado menos el círculo, ese es el área que está coloreada. El perímetro
sería lo mismo, el área del cuadrado más el área del círculo, porque el perímetro se suma. Siete por 4 lados, 28, más 2pi por radio. 2pi radio, ese es el perímetro del círculo, está completo. ¿Ok? No son complicados, simplemente entender que se necesita solamente esa parte. Para el área se resta, para el perímetro se suma. ¿Ok? Ya, aquí tenemos esa otra. A ver. Quiero saber el área y el perímetro de esta figura. El triángulo, para que sea completo, aquí le faltaría este. Este es el radio, este también es radio. Por lo tanto, si esto es 3, esto también es 3. Y eso significa que todo este lado va a medir 7. 3 más 4. Ya tengo mi lado completo de mi triángulo. Mi fórmula del área es base por altura sobre 2 del triángulo. ¿Correcto? Entonces, el área del triángulo es base por altura sobre 2. La base es 7. La altura también es 7. ¿Por qué? Porque miden lo mismo. Este y este igual. Si este es 3 y este es 3, entonces este también es 7. Base por altura, 7 por 7 sobre 2. Ese es el triángulo. ¿Y el círculo? El círculo es pi por radio cuadrado de un círculo completo. Dice pi por radio cuadrado cuando es completo. Pero este es un cuarto nada más. Entonces, un cuarto de círculo. A este área del triángulo completo le voy a quitar un cuarto de círculo. Esa es mi fórmula. Entonces, base por altura sobre 2 es mi triángulo. 7 por 7 sobre 2. Menos pi por radio cuadrado. Pi por 3 al cuadrado sobre 4. ¿Por qué? Porque es un cuarto de mi círculo. ¿Se entiende, no? Entonces, básense en lo que tienen. ¿Le falta algo? Complétenlo. Esto mide 4, entonces esto acá también 4. Si esto es 4 y esto es 3, entonces todo esto es 7. La altura es 7, la base es 7. Base por altura, 7 por 7. Sobre 2 porque es un triángulo. ¿Listo? El perímetro. El perímetro sería lo mismo. Esto más esto más esto sería 4 más 4 más 9 menos el perímetro del círculo. El perímetro del círculo es 2pi por radio. Esta es la fórmula del área. El perímetro es 2pi por radio, pero como es solamente un cuarto, dividido entre 4. Y en el perímetro siempre se suman. Se suman 4 más 4 más 9 más esto. ¿Ok? Calculen ese más. Entonces, esta es la fórmula de un segmento de un círculo. Un pedazo, una fracción. No, en este era, en el anterior era medio, en este era un cuarto, entonces simplemente divido entre 4. Pero cuando no sé qué parte es, al tener un ángulo, entonces multiplico por el ángulo
y divido entre 360, que es toda la vuelta. Ese es el área. Y para el perímetro sería lo mismo, 2πr por el ángulo sobre 360. Eso es lo que se le aumenta. Perímetro, 2pi por radio, 2pi por 15. Por 120 sobre 360. Ese es el perímetro de esta parte, por si acaso. A ese tengo que sumarle los dos radios. Como este es un radio, entonces este es 15 y este también es 15. Por eso que se le suma 2 veces. Más 15 más 15. Entonces, en un perímetro tengan cuidado de calcular cada parte. Esto es esto. Más 15 más 15. Porque tengo una figura pintada y quiero saber todo alrededor. Ese es el perímetro. ¿Estamos bien? Ahora una fórmula nueva. Ok, ese se ve bastante sencillo. A ver, calculen esta figura. Tenemos dos círculos. Uno grande de radio, lo mismo que en este caso. El radio pequeño es 1, el resto es 0,5. Entonces, esto también es 0,5. Esto va a ser 1,5. En total, 1,5 el radio grande. Y como este es radio, este también es radio el mismo. Este es 0,5 y este 1, todo va a ser 1,5. Igual acá. Ok, vamos a ver. 1,7 dice Rafael. Veamos. Por lo tanto, va a ser el área del círculo grande, un cuarto, porque es solamente una fracción de un cuarto. Menos el área del círculo pequeño, un cuarto. Listo. Entonces, pi por radio cuadrado. El radio grande es 1,5. El grande. Pi por 1,5 cuadrado sobre 4. Un cuarto solamente, un pedacito. Menos le quitamos pi por 1. El pequeño es 1. Pi por 1 al cuadrado, pi cuartos. Máquina. Esto me da 0,98. Área. Perímetro. El perímetro es esta. 2πr pi por radio. Igualito que este. Es un cuarto. Más 2pi por radio de este otro radio. Sobre 4. Más 0,5 y más 0,5. Recuerden que son todas las partes de la figura. ¿Correcto? Entonces, 2pi por el radio grande, 1,5 sobre 4, porque es un cuarto de círculo. Más 2pi por 1, que es el radio pequeño, sobre 4, porque es un cuarto de círculo pequeño. Más 0,5 y más 0,5. La suma de todos los lados. No se olviden eso. La suma de cada parte de la figura. Lo mismo que acá. La parte es más 4 más 4. Más este lado 9. Aquí esto es círculo grande, círculo pequeño, más 0,5 más 0,5. ¿Ok? Bien.
Ahí hay uno más. Entonces, tengo esta figura. Área. Tengo un triángulo y un cuarto de un círculo. El triángulo es base por altura sobre 2. Ya vimos que 7 es 5 es radio, este también es radio. La altura es 5. Base por altura, 7 por 5 sobre 2. Este es el triángulo. Más el círculo es pi por radio, 2 pi r. Perdón, estamos haciendo área. Pi por radio cuadrado sobre 4, porque es un cuarto del círculo. El radio es 5 y calculamos 37 hectómetros al cuadrado. El perímetro sería 2 pi r sobre 4, porque es un cuarto. No, mentira. Sí, un cuarto del círculo. Es lo mismo que aquí, un cuarto del círculo. Solamente que aquí es interno, acá es externo. 2 pi r sobre 4 más 5 más 7 más 8. Aquí está. 2 pi r que es 5 sobre 4, un cuarto, más 8.6 más 5 más 7. La suma de todo en el perímetro. ¿Ok? Y hasta ahí llegamos porque ya es hora. 7:30 punto. ¿Listo? Continuamos mañana. Hasta mañana, nos vemos.